Bien, vamos a meternos de lleno en esto, porque mientras los titularios nos hablan de que todo va bien y los mercados parecen estables, por detrás está pasando algo curioso. Los grandes bancos, los de siempre, están comprando algo que podríamos llamar un seguro para el apocalipsis. Son unos instrumentos financieros que se llaman Credit Default Swaps, y la pregunta es, ¿por qué iban a prepararse para un incendio que oficialmente nos dicen que no va a ocurrir? A ver, la historia que nos cuentan todos los días es bastante optimista, ¿verdad? Que si el IBEX aguanta, que si el Nasdaq cierra en verde, se habla de crecimiento, de empleo, vamos, una imagen de control total, de estabilidad. Parece que los mercados solo pueden mirar hacia arriba. Pero, ¿y si el verdadero problema estuviera creciendo justo debajo, donde nadie está mirando? Y aquí es donde la cosa no cuadra. Esta es la gran contradicción que vamos a analizar hoy. Es la pregunta del millón. Si la economía es tan sólida como parece que saben los que están dentro del sistema que no se está contando. Pues hoy vamos a abrir esa caja negra para intentar entenderlo. Venga, vamos a empezar a tirar del hilo. Y que quede claro, esto no es un rumor, ni mucho menos una teoría de la conspiración. Es pura y dura aritmética, pero está escrita en un lenguaje que muy pocos se paran a traducir. Así que hoy vamos a hacer de traductores. Vamos a descifrar el idioma del crédito privado y de esos derivados que están apostando sobre él. Pasemos a la primera pieza de este puzzle, la banca que nadie vigila. Es una parte gigantesca y, sobre todo, no regulada del sistema financiero. Una especie de zona en la sombra que ha crecido tanto que ya desafía la imaginación y, lo más importante, opera con sus propias reglas del juego. Pensemos en esto. Cuando se va a pedir un crédito a un banco normal, hay un montón de filtros, de regulaciones, un escrutinio muy fuerte. Ahora, imaginemos que ese banco dice que no, pero de repente aparece otra entidad, un fondo de inversión que no tiene esas mismas reglas y sí que presta el dinero. Pues eso, a grandes rasgos, es el crédito privado. Es financiación rápida, muy rentable, pero con un riesgo que nadie sabe muy bien dónde se está acumulando. Y ojo que esto no es un pequeño nicho de mercado, estamos hablando de una escala masiva. A finales de 2025, los activos en este sector del crédito privado ya superaban los 3,4 billones de dólares. Para que nos hagamos una idea, eso es más que el Producto Interior Bruto de un país como Alemania. Y las proyecciones dicen que podría alcanzar los 5 billones en los próximos años. Una barbaridad. De hecho, este mercado en la sombra ya no es una simple alternativa. Ha crecido tan rápido que en 2024 superó al sistema bancario de toda la vida, llegando a ser el 51% de todos los activos financieros del mundo. O sea, ya no es el mercado paralelo, es el mercado principal, pero funciona con muchísima menos supervisión. Ahora vamos con el instrumento financiero que está justo en el centro de esta apuesta secreta, el Credit Default Swap, o para abreviar CDS. Es la herramienta que básicamente convierte el miedo en un negocio muy lucrativo. La mecánica en el fondo es bastante sencilla. Es un contrato. Quien lo compra paga una prima cada cierto tiempo para protegerse. Si la empresa o el Estado, cuya deuda está asegurada, deja de pagar, el que vendió el seguro tiene que compensar al comprador. Vamos, un seguro de impago de toda la vida. Simple, al menos en apariencia. Pero claro, aquí viene el detalle que lo cambia absolutamente todo. Y es que no hace falta ser el acreedor, el dueño de la deuda, para comprar este seguro. Esto es como si se pudiese contratar un seguro de incendios para la casa del vecino. Si la casa arde, cobra el que compró el seguro. De repente la relación con lo que le pasa a esa casa ya no es tan neutral. A esto se le llama riesgo moral. Y en 2008 ya vimos las consecuencias que puede tener. Fijaos bien en la fecha de esta frase, 2002. Mucho antes de la crisis de 2008. Warren Buffett no estaba describiendo una posibilidad remota. Estaba hablando de una mecánica financiera que a día de hoy sigue muy activa. Es una advertencia que, visto lo visto, sigue resonando con mucha fuerza. Y con esto llegamos al tercer elemento clave en esta historia. Las empresas que han estado sobreviviendo gracias a una década de dinero prácticamente gratis y que ahora son extremadamente vulnerables al aumento del coste de financiarse. Durante casi una década los tipos de interés estuvieron por los suelos, en mínimos históricos. Esto, claro, mantuvo con vida a miles de empresas que, en condiciones normales de mercado, no habrían sobrevivido. No es que vivieran, es que malvivían, cada año más y más endeudadas, dependiendo por completo de que el dinero siguiera siendo barato. ¿Y qué pasa cuando el dinero deja de ser gratis? Pues esto, cuando los bancos centrales subieron los tipos de interés, refinanciar toda esa deuda se volvió una misión imposible para muchas de estas empresas. Los datos no engañan. La tasa global de quiebras en los últimos 4 años ha sido del 10%, el doble que en toda la década anterior. Y sí, estas son, en gran parte, las empresas que el crédito privado estuvo financiando.
Vale, ya tenemos las piezas, la banca en la sombra, los seguros de impago y las empresas zombies. Ahora lo importante es ver cómo se conectan y cómo un problema que empieza en el crédito privado puede crear un efecto dominó que arrastre a todo el sistema. Aquí está la clave de todo. El contagio funciona más o menos así. Primero, las empresas zombies empiezan a quebrar. Esto, lógicamente, genera pérdidas enormes en los fondos de crédito privado que les habían prestado el dinero. Pero la historia no acaba ahí, ni mucho menos. Resulta que esos fondos reciben financiación de los bancos tradicionales. De hecho, se calcula que los bancos regulados financian casi el 40% de todo este mercado en la sombra. Así que cuando los fondos sufren, los bancos también lo hacen. Esta frase de Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan Chase, resume a la perfección la lógica del contagio. Cuando en septiembre de 2025 quebraron un par de empresas del sector de la automoción financiadas con crédito privado, el mercado se asustó. Pero no por esas dos empresas en concreto, sino por todas las que podían venir detrás, por todas las cucarachas que aún no se veían. Y es que además hay un calendario que no se puede ignorar. Entre 2026 y 2028 vencen préstamos de crédito privado por un valor de 344.000 millones de dólares. Una cifra enorme. Todas esas empresas tendrán que refinanciarse a tipos de interés mucho más altos y cada vez es más y más difícil conseguirlo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde hay que mirar cuando los titulares no explican todo esto? Pues existen algunos indicadores, algunas señales que los gestores de riesgo revisan todos los días. No tienen el dramatismo de una caída en bolsa, pero son mucho más reveladores de lo que está pasando de verdad. Básicamente hay que fijarse en tres cosas. Primero, los diferenciales de crédito, como el índice iTraxx. Si este índice sube, significa que el mercado está percibiendo más riesgo de impago. Segundo, las salidas de capital en los fondos de crédito privado. Si los inversores empiezan a sacar su dinero, es una señal de que algo por dentro está crujiendo. Y tercero, las quiebras de pymes, de las pequeñas y medianas empresas, que son siempre las primeras en mostrar el estrés real del sistema. A ver, el objetivo de entender todo esto no es para que cunda el pánico, ni mucho menos. Nadie sabe si el sistema se va a desmoronar o cuándo podría pasar. Pero conocerlo sí que cambia la forma de leer las noticias económicas. Entender la diferencia entre la economía que nos cuentan y la que realmente existe no nos hace invulnerables, pero sí mucho más lúcidos. La economía oficial, la de los titulares, y la que opera en las sombras no siempre miran en la misma dirección. A veces la verdadera historia está en esos contratos que no cotizan en bolsa y en los balances que nadie publica en tiempo real. La pregunta que queda en el aire es cuál de las dos historias acabará teniendo más peso. La respuesta, como casi siempre, está en los datos.